Buenas noches y bienvenidos a una emisión más del programa de Serapaz en Rompeviento TV, programa dedicado al análisis de los conflictos y las luchas sociales de nuestro país. Mi nombre es Manuel Arancibia y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la situación de derechos humanos de personas migrantes detenidas en el sur, centro y norte de nuestro país, México. Así que quédense con nosotros y regresamos. Regresamos al programa de Serapaz y como les habíamos comentado vamos a estar hablando sobre la situación de derechos humanos de personas migrantes detenidas en varias partes del país, en el sur, en el centro y en el norte. Y para esto tenemos varios invitados que nos da mucho gusto de tener aquí. Tenemos a Carolina Carreño, quien es coordinadora de atención psicosocial de la organización Sin Fronteras. Sí. Muchas gracias, Carolina, por estar aquí. Muchas gracias, Manuel. También tenemos la presencia de Alberto Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, llamada también Frontera con Justicia. Y muchas gracias por estar aquí. Manuela, muchas gracias por la invitación. Y también a Melissa Bertis, coordinadora de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, que ya habíamos tenido la presencia de tener a compañeros del Fray Matías, pero bueno, a ti no te habíamos tenido aquí, así que pues mucho gusto. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, pues platíquenos el trabajo que sus respectivas organizaciones han estado llevando a cabo. Bueno, pues yo trabajo en la organización Sin Fronteras. Sin Fronteras es una organización que tiene más o menos 17 años de trabajo a favor de personas migrantes y refugiadas que se encuentran aquí en México, ya sea de manera transitoria o permanente, ¿no? En el país hacemos un trabajo de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas migrantes, pero también hacemos un trabajo de atención a aquellas personas, de capacitación, de formación también a otras autoridades, organizaciones, y en general a la sociedad, ¿no? Y pues también en este sentido trabajamos en las estaciones migratorias de aquí de la Ciudad de México y también hacemos una labor en Tabasco, en los centros de detención que se encuentran ahí, pues promoviendo los derechos de las personas que se encuentran detenidas en estos centros, ¿no? Bueno, yo trabajo en la Casa del Migrante de Saltillo. Es una organización que se dedica al tema de derechos humanos de personas migrantes, sobre todo centroamericanas y en tránsito por México, y pretendemos dar un apoyo integral y una defensa integral a estas personas. Y el trabajo implica desde la salud mental, los derechos humanos, trabajo con la comunidad, la incidencia y la capacitación. Bueno, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba se encuentra en la ciudad de Tapachula. No es una organización que nació con la finalidad de trabajar el tema migratorio, sin embargo, por la situación geográfica en la que nos encontramos, pues con el tiempo nos hemos especializado en el tema migratorio, en el tema de refugio. Y bueno, para nosotros es también como muy importante poder visibilizar lo que ocurre con las personas migrantes que llegan a establecerse, ¿no? Porque regularmente se habla de los migrantes que están en tránsito, pero pocas veces se habla de las violaciones u omisiones que hay hacia las personas que se establecen de manera permanente o no permanente. Y las estrategias que nosotros utilizamos pues es a través de las acciones de incidencia, tiene que ver todo el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, formamos parte de redes a nivel nacional y a nivel regional de derechos humanos y también específicamente del tema migratorio.
También realizamos labores de educación en y para los derechos humanos, especialmente una escuela para promotoras y promotores en derechos humanos y migración. Está el área de comunicación, que es la encargada de trabajar con los medios de comunicación y la comunicación interna. Está recientemente inaugurada, por así decirlo, un área de investigación, que es la que se encarga pues, de realizar algunos documentos o algunas investigaciones como muy concretas. Y bueno, también está el área de defensa, que es la que pretende identificar algunos casos paradigmáticos que nos ayuden pues, a resolver a través de casos particulares, nos ayuden a resolver toda una situación estructural de violaciones a derechos humanos. Y en ese sentido, pues ingresamos a la Estación Migratoria Siglo XXI, que está ubicada en la ciudad de Tapachula, para realizar labores de difusión y promoción y para identificar violaciones a derechos humanos. Ustedes se encuentran en el DF actualmente porque acabaron de presentar un informe que es parte de una serie de informes que van a estar presentando en los próximos meses. A lo mejor nos pueden platicar un poquito de esta iniciativa que están llevando a cabo. Sí, pues bueno, compartiendo el trabajo nos dimos cuenta que estábamos haciendo actividades similares, monitoreando lo que pasaba dentro de las estaciones migratorias. Y entonces tuvimos esta iniciativa de unirnos para mostrar a la comunidad un trabajo mucho más coordinado y capaz de reflejar la realidad nacional. Es decir, empezamos a ver que había similitudes y a lo mejor también diferencias dentro de lo que la gente vive en estos espacios que le llama el Estado estaciones migratorias, pero que realmente son espacios o centros de detención. Empezamos a ver que teníamos seguramente coincidencias y dividimos este trabajo en 3 fases, dividida en 3 meses. En este primer mes, concentrados directamente en el sur del país, el siguiente mes en el centro y dentro de 2 meses más en el norte. Al finalizar, vamos a presentar las similitudes, las diferencias y, por supuesto, una propuesta mucho más completa que va a abarcar la realidad aparente. Digo, a final de cuentas, no son todas las estaciones migratorias, nos encantaría estar presente en todas, sin embargo, nos podría dar una idea de cierto tipo de cambios y transformaciones que podemos ofertar y que podemos invitar al Estado mexicano para que desarrolle siempre en el bien de las personas que se encuentran en este estado de privación de la libertad. Bueno, aunque más adelante vamos a estar hablando sobre la situación particular de cada punto, lugar en donde ustedes trabajan, ¿nos pueden compartir un panorama un poco general sobre cómo está la situación de derechos humanos de los migrantes en nuestro país? Bueno, para empezar, me parece que la reflexión podría comenzar sobre todo para aquellas personas que desconocen el tema o aquellas que ya lo conocen, pero que es bueno como refrescarse, que el tema migratorio en México, bueno, se volvió una prioridad hace poco tiempo, ¿no? Relativamente poco tiempo. Lamentablemente tomó mucho más importancia a partir de lo sucedido en Tamaulipas, y digo desgraciadamente porque tiene que ver con vidas de personas que fueron asesinadas. Y realmente nosotros siempre hemos abogado porque la política migratoria debe de ser desde una perspectiva de derechos humanos. Lastimosamente tenemos una política migratoria totalmente persecutoria, que está enfocada principalmente a la administración de flujos migratorios y no a la atención de las personas migrantes como sujetos de derecho, ¿no? Entonces nos preocupa sobre todo pues, el impacto que pueda tener esta persecución, esta administración de flujos migratorios, sobre todo pues, a grupos en condiciones de vulnerabilidad como son niños, niños y adolescentes, migrantes no acompañados o separados, mujeres, víctimas y testigos de delito o víctimas de violaciones a derechos humanos, que muchas veces debido pues, a su nacionalidad, a su forma de hablar, inclusive por la edad o por el sexo, pues son discriminados y violentados, bien sea por autoridades, pero también existen violaciones o abusos en contra de personas migrantes por personas particulares o, por ejemplo, por el crimen organizado, como es el tema de secuestros. Sin embargo, no hay que olvidar que la responsabilidad primordial de garantizar y proteger los derechos humanos es del Estado mexicano. O sea, lamentablemente en foros internacionales el gobierno de México
siempre ha dicho que bueno, el tema de los secuestros pues es del crimen organizado, que están trabajando, inclusive con fundamento a eso comienzan a fortalecer las fronteras, a dar presupuesto no para la atención de las personas migrantes, sino para securitizar ciertas instituciones. Entonces, esto es un reflejo de una política totalmente violatoria a derechos fundamentales, ¿no? Entonces, sí, no hay que perder la vista que el primer responsable pues, es el gobierno, ¿no? También es un hecho que el tema migratorio se vive más como una problemática, ¿no? Cuando realmente la migración es un tema que nos implica pues a todos, a todas, no solo en México, sino pues es parte de la misma característica de los seres humanos, ¿no? En México solo se ve el tema migratorio a raíz de los mexicanos que van hacia el exterior o, en este caso, a los migrantes que están en tránsito, pero poco se ve también de las personas que deciden quedarse, que deciden ver con México como una opción, ¿no? Como una opción en la que pueden ellos pues continuar y establecerse y quedarse aquí. Entonces, no se ve también esa otra parte de las personas migrantes, ¿no? Y refugiados que están en México. ¿Cuáles son los estados del país, digamos, si pensáramos en un mapa, ¿no? En donde se vive más esta problemática de violación a los derechos humanos de los migrantes? Pues yo creo que en todas partes me parece que sería, creo que cada estado, cada lugar tiene características, dependiendo del contexto, ¿no? No es lo mismo la frontera sur, porque justo es un lugar importante de ingreso, ¿no? No es lo mismo incluso Tapachula que Tabasco, ¿no? O el centro, por ejemplo, ¿no? Bueno, la organización está situada aquí en la Ciudad de México y sí trabajamos con personas migrantes que están que realmente están más bien saliendo de la estación migratorias, que son detenidas en los puntos como en los aeropuertos, ¿no? Digamos que el tránsito como en estas vías de tren y todo no es ese perfil que, por ejemplo, nosotros recibimos tanto en la Ciudad de México, ¿no? En el norte, pues obviamente es otras características, entonces sí varía, yo creo que dependiendo del lugar y de la situación en la que estamos, ¿no? No sé, y también varía como la población o las redes de apoyo, ¿no? Que tienen los migrantes. Por ejemplo, en Tapachula es muy complicado que existan, por ejemplo, personas haitianas o personas africanas o inclusive cubanas. Hay una permanencia más de personas centroamericanas también justo por la cercanía de Guatemala, Honduras y El Salvador, que les es más fácil poder regresar a lo mejor a visitar a su familia y regresar a establecerse a la ciudad de Tapachula, ¿no? Vamos a tener que ir a nuestro primer corte, pero bueno, pues regresando vamos a platicar sobre ya concretamente el trabajo de documentación que ustedes han estado haciendo, pero bueno, pues queríamos empezar con esta breve radiografía de la problemática del país, así que bueno, pues quédense con nosotros y regresamos. Creo que la televisión está muy deteriorada. Siempre están como exagerando o inhibiendo las cosas, entonces uno nunca sabe si de verdad tiene validez. Las cosas que dicen tienen una razón de ser y es su propio interés. Ahí pues es como todo, pues hay cosas que te dicen ciertas y hay cosas que son falsas. Tienen que abrirse nuevos caminos en cuanto a la comunicación, ¿no? Necesitamos medios abiertos, constantes, comprometidos y expresivos. Rompeviento. Rompeviento, pero ¿a qué te refieres? Me suena como a una chamarra. Pues a un accesorio como de lluvia. Ay, pues yo no me imagino nada, pero yo quisiera saber qué cosa es para que yo aprenda. Pues que va a romper con todas las normas, que va a hablar de lo que es y de lo que no puede uno dejar pasar. Pues algo para atajar el viento, ¿no? Una especie de poner un hasta aquí. Me suena como
como un aire que se va a llevar todo. Rompevientos, pues con eso de que ahora está con el volcán, que para un lado, que para otro, que la ceniza se va, y total que a veces ya tiran y a veces no. Regresamos al programa de Serapaz en Rompeviento TV y bueno, pues este día estamos platicando sobre la situación de derechos humanos de personas migrantes detenidas en varias zonas del país, en el sur, en el centro y en el norte. Y bueno, para eso tenemos la presencia de la Casa del Migrante de Saltillo, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y de la Organización Sin Fronteras. Vamos a platicar ahora sobre el segundo informe que llevaron a cabo ustedes sobre esta situación. Platícanos sobre este informe. Gracias. Pues es como mencionas, es un informe, es un segundo informe. El primer informe se realizó en el 2010. Nosotros realizamos un monitoreo permanente en la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en la ciudad de Tapachula, que por cierto cuando fue inaugurada, pues fue inaugurada con la idea de que sea la estación migratoria modelo, ¿no? Y la verdad es de que es una estación migratoria modelo, pero modelo de violaciones a derechos humanos. Durante 11 meses se realizaron abordajes a través de las labores de difusión y de promoción que realizamos al interior de la estación migratoria. El trabajo que nosotros hacemos es que hablamos con las personas migrantes sobre los derechos que tienen, las instancias que existen en México para que ellas puedan denunciar algunos abusos o violaciones a derechos humanos, y a partir de mencionarles cuáles son sus derechos al estar ahí, pues las personas comenzaron a decirnos cuáles son las condiciones reales en las que están en este centro de detención. Entonces fue un trabajo específicamente de 11 meses este informe. En este informe se realizan o se identifican violaciones a los derechos de debido proceso, lo que tiene que ver con representación legal, con comunicación, información, y también sobre las condiciones materiales en las que están las personas migrantes en este centro de detención. Debido a que el Instituto Nacional de Migración forma parte del Consejo de Seguridad Nacional desde el 2005, si no mal recuerdo, el hecho de ingresar las organizaciones, en este caso el Fray Matías, a este centro de detención, pues fue un poco complicado, o ha sido un poco complicado, porque si bien no se nos ha negado el acceso por parte del Instituto Nacional de Migración, sí hemos tenido algunos obstáculos que yo los enfocaría en situaciones muy concretas que tienen que ver con un espacio poco o nada apropiado para realizar las labores de difusión, debido a que el espacio está acondicionado pues para las labores administrativas, pero no hay un espacio en esta gran estación migratoria, no hay un espacio específico para las labores de las organizaciones. Entonces el espacio es muy pequeño, el trabajo que realizamos pues lo interrumpen todo el tiempo, ¿no? Porque ingresan las personas, los agentes migratorios, entonces también las personas se sienten intimidadas y no muchas veces hablan de la manera como más segura y más confiada, no por nosotros, sino por lo que pudieran escuchar los agentes migratorios. Y también en este sentido nosotros presentamos una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace 2 años, en donde pues manifestamos cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando, porque nos parece que es una violación a nuestro derecho a defender derechos humanos, pero sobre todo es un derecho, una violación a derecho de las personas a recibir información o inclusive a tener algún tipo de representación legal. Entonces, pues que también este espacio sirva para recordarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tenemos vigente esa queja y que sería muy importante para nosotros ya emitir, como que emitan pues recomendaciones. Algunos hallazgos que nosotros encontramos en este trabajo tiene que ver, por ejemplo, con las labores de verificación migratoria que manifestaron las personas migrantes.
existe un actuar discrecional por parte de los agentes migratorios para elegir a quién verifican la situación migratoria y a quién no, porque regularmente se realizan estas verificaciones en autobuses, por ejemplo, ¿no? Nos preocupa mucho que cuando realizan labores de verificación, por ejemplo, en centros de trabajo, donde trabajan migrantes, pues se privilegia la condición migratoria y no las condiciones en las que estén trabajando. Entonces, ahí es importante que el Instituto Nacional de Migración colabore con otras instancias, no solo para vigilar las condiciones, la situación migratoria de una persona, sino que también se puede evaluar cuáles son las condiciones, por ejemplo, laborales de niñas, niños y adolescentes que están trabajando en la ciudad de Tapachula, por ejemplo, ¿no? Otro hallazgo que también identificamos en este sentido es que al parecer los agentes del Instituto Nacional de Migración pues son especialistas en autentificación de documentos, porque se han identificado algunos casos en los que le dicen este documento es falso, ¿no? Cuando en realidad es totalmente verdadero, no hay ningún problema, las personas tienen un documento de legal estancia, pero ellos seguramente por una expertise que nosotros desconocemos tienen esta calidad para autentificar algunos documentos, ¿no? Tuvimos el caso de una familia salvadoreña que tenía un documento de visado y estuvieron cerca de un mes en una estación migratoria, ¿no? Otro hallazgo que encontramos, bueno, es la separación de las familias, sobre todo cuando hay adolescentes entre 13 y 17 años de edad, son llevados a un área específica en la estación migratoria y ahí pues las condiciones de comunicación son totalmente limitadas, tanto en días y horarios, y también las condiciones en las que llevan a cabo estas visitas, digamos, tanto externas como internas, pues es prácticamente en un pasillo, entonces tampoco hay las condiciones para que las personas puedan recibir algún tipo de comunicación. Condiciones de higiene y confortabilidad y privacidad en la estación migratoria también es bastante cuestionable. Por ejemplo, no les entregan un kit de limpieza, ¿no? de limpieza personal. Las mujeres a veces para tener acceso a toallas sanitarias tienen casi que estar correteando a la responsabilidad del área de mujeres para que se las den, para poderse cambiar. No existen puertas, por ejemplo, en las duchas, por ejemplo, entonces ahí están bañándose a la vista de todos, entonces tampoco hay privacidad. La calidad de los alimentos también es muy cuestionable, porque a pesar de que les dan los 3 alimentos al día, muchos mencionaron que los alimentos estaban echados a perder o que a veces no se les da los alimentos, por ejemplo, a personas alimentos específicos a personas con algún padecimiento o por cuestiones culturales, por ejemplo, que no les deben de dar, por ejemplo, carne de cerdo a personas, por ejemplo, hindúes, ¿no? Que hay muchísimos también africanos que no comen la carne de cerdo. Otra cuestión que nos llamó mucho la atención es el llamado calabozo, y esto es en voz de las personas migrantes que lo mencionaron, que es un lugar dentro de la estación migratoria que está destinado para que las personas reciban una sanción, ¿no? Las personas que a lo mejor comienzan a organizarse y comienzan a protestar por alguna condición material o alguna violación a sus derechos, o que luego a veces por la misma situación de encierro empieza un estrés impresionante, no saben qué va a pasar con ellos, entonces también empieza a haber como conflictos entre nacionalidades. Entonces, cuando los agentes del Instituto Nacional de Migración observan esto, o inclusive de Seguridad Pública observan esto, para nivel de sanción los llevan a este lugar, el llamado calabozo, y ahí, bueno, ahí están en algunas horas o a veces días las personas migrantes, ¿no? Bueno, solamente antes de continuar con sus hallazgos, más o menos de cuántas personas estamos hablando en el centro de detención, un poco el rango de tiempo que tienen que estar ahí. Ajá. Y lo que decías de las distintas nacionalidades, a lo mejor nos puedes dar. Mira, de acuerdo a las cifras que tiene el Instituto Nacional de Migración, que en realidad son eventos, el Instituto Nacional de Migración ha detenido en el año 2012 a 88.501 personas. De este total, el 50.41% han sido detenidas en Chiapas y la mayoría son de nacionalidad de Guatemala, Honduras, El Salvador. Desgraciadamente también vemos a personas solicitantes de la condición de refugiado, que son principalmente de Honduras, de El Salvador, de nacionalidad africana, ¿no?
Generalmente el tiempo que están ahí muchas veces depende de su nacionalidad. Algunas son nacionalidades que hay deportaciones de manera muy rápida, porque de hecho esa es la finalidad de la detención de las personas migrantes. Y en teoría, digamos, no podrían estar, o el Instituto Nacional de Migración tiene 15 días para resolver su situación migratoria. Pueden estar más tiempo cuando, por ejemplo, presentan algún recurso de revisión o algún amparo, a lo cual, por ejemplo, es muy cuestionable porque hay veces que las personas desisten inclusive para solicitar la condición de refugiado o desisten para interponer alguna queja o alguna denuncia porque tienen que estar privados de libertad. Entonces, en este informe nosotros lo que sí estamos muy claros en que no debe de haber detención a las personas migrantes porque están ahí por una situación administrativa. Inclusive valoramos algunos casos que han estado en cerezos, en centros de readaptación social, y nos han mencionado que se sienten más seguros y que están mejor en un centro de readaptación social que en una estación migratoria, en donde el derecho a la información, a la comunicación, a tener un representante legal inclusive, pues se ve totalmente violentado. Entonces sí nos parece importante esta comparación. Bueno, tenemos un poquito tiempo antes de pasar a comerciales, pero continuamos. Ajá. Otros de los hallazgos importantes, bueno, tiene que ver con el tema de la salud mental, que bueno, ya lo va a abordar más adelante Carolina y no hago mención a eso. El tema del hacinamiento también es importante porque las personas a veces duermen, por ejemplo, 2 personas en una colchoneta y a veces las colchonetas no son como muy higiénicas, ¿no? En cuanto a debido proceso, también los hallazgos que nosotros encontramos, pues ha sido violaciones, por ejemplo, al derecho a la información, de que no saben cuánto tiempo van a estar, ni cuáles son sus derechos, ni cuál es el procedimiento. Y esto a muchas personas les causa un estrés muy importante porque no saben qué va a pasar con ellos, cuándo se van a ir. Por ejemplo, los niños no saben en qué momento van a irse, a dónde van a ir, si los van a esperar sus familias o qué es lo que va a ocurrir. No hay, por ejemplo, acceso a una representación legal, que también eso es muy importante. Las organizaciones por parte de Migración nos limita mucho para realizar representaciones legales. La protección consular es muy deficiente, es muy limitada, a pesar de que existen consulados en la estación migratoria. No existe un traductor o intérprete imparcial. O sea, hay veces que los propios migrantes son sus propios traductores e intérpretes o agentes migratorios, pero sobre todo que a veces pues el Instituto Nacional de Migración actúa como juez y parte, que eso nos parece como muy grave. Bueno, tenemos que irnos al corte, pero ahorita que regresemos seguiremos hablando sobre este informe y bueno, pues otros temas que tenemos preparados. Así que quédense con nosotros y regresamos aquí en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Girl, won't you come on down to my way of thinking?
Underground king, only heard and not seen. Therefore, I exist in the deepness of your dreams. No exaggeration, you trapped in my infatuation. I'm like a wiretap extract from your imagination. Years of love, tears of blood. You was up in club like beers and drugs. Now I'm trapped in limbo with your golden fist symbol to see the soul. Use my eyes for a window. Only if I could escape from this loneliness. The assault of your love is felonious. It was the kiss that broke my narcissist. Still I roam this earth like the Prince of Darkness. Regresamos al programa de Serapaz en Rompeviento TV y bueno, pues hemos estado hablando sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes detenidas en centros de detención, digamos, de pues las zonas centro, sur y norte del país. Y para esto tenemos pues la presencia de Alberto de la Casa del Migrante de Saltillo, a Melissa de el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y a Carolina de Sin Fronteras. Y bueno, pues hace ratito nos estabas platicando sobre estos resultados que ustedes obtuvieron en este informe. A lo mejor hay algo más que quisieras comentar al respecto. Sí, también digamos, entre todos los hallazgos que también lo pueden revisar en nuestra página web, que ya está ahí el informe, es el tema de que las personas muchas veces no tienen acceso a un recurso pronto y efectivo, ¿no? Lo que les comentaba hace ratito, muchas veces cuando quieren interponer algún amparo por alguna violación o inclusive un amparo en contra de la deportación o que quieren anteponer algún recurso, ya sea judicial o administrativo, pues a lo que se enfrentan es que deben de ser privados de libertad en la estación migratoria. Muchas veces el hecho de presentar algún recurso por el hecho de que les hace pasar más tiempo en la estación migratoria, le desisten, ¿no? Dicen, bueno, ¿por qué voy a estar tanto tiempo en la estación migratoria si yo lo que quiero es denunciar una violación a derechos humanos o si lo que quiero es proteger mi vida, ¿no? Entonces también ahí no existe un respeto hacia este derecho, ¿no? Y quizá nada más pues mencionar, porque a lo mejor empezamos a hablar sobre la estación migratoria siglo XXI, mencionar que es la estación migratoria más grande de Latinoamérica, es en donde se concentra el mayor número de población previo a la deportación que realiza el Instituto Nacional de Migración a sus lugares de origen, y por eso es como la importancia de esta estación migratoria, ¿no? Porque nos parece que en esta estación migratoria es el botón de muestra de una política migratoria totalmente de administración y de control de flujos migratorios y no de atención a la población migrante, contemplando los derechos y fundamentales que tienen las personas. Y ya para terminar esta parte, sí me gustaría hacer mención que este informe nosotros lo realizamos en un contexto como fundamento a nuestro derecho a defender los derechos humanos. Nosotros nos concebimos como defensoras y defensores de derechos humanos y esta información lo estamos presentando en el marco del derecho propio que tenemos para realizarlo, digamos la calidad que nos da el hecho de ser defensores de derechos humanos. Mencionar de nuevo, recalcar la política migratoria que es de control y administración de flujos, y que muchas de las medidas que ha implementado el Instituto Nacional de Migración han sido insuficientes para la garantía y la protección a los derechos fundamentales. Mencionar que la privación de libertad de las personas migrantes es una regla y no una excepción, y que muchas veces las condiciones en las que están privados de libertad pues están mermando tanto en la salud como física y mental, pero también en la seguridad jurídica de las personas. Mencionar también
que la detención de las personas migrantes tiene como fin último la deportación, ¿no? Es el privilegio que tiene el Instituto de Migración deportar a las personas migrantes que están en la estación migratoria. Y lo preocupante, por ejemplo, es que privadas de libertad están personas solicitantes de la condición de refugiado que buscan una protección internacional y que a cambio de ello el Estado mexicano los recibe con las puertas abiertas, pero de la estación migratoria, para pasar todo el procedimiento en una estación migratoria, a pesar de tener una historia de vida quizá de violencia, en donde están preocupados de su familia y que quizá lo menos que quieren es estar privados de libertad. Y finalmente, hablar que es muy importante llamar a las cosas como son. El Instituto Nacional de Migración ha hablado mucho o habla con muchos eufemismos, es decir, con términos que alejan de la realidad lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, utilizan el término alojamiento y no utilizan el término de detención. Para nosotros esto es una detención, es una privación de libertad, muchas veces es una privación ilegal de libertad porque hay personas migrantes que cuentan con un documento migratorio que están ahí. También utiliza, por ejemplo, el término de deportación versus expulsión. Entonces sí es importante, e insistimos en que se deben de llamar las cosas como son, porque si no se llegan a invisibilizar ciertas condiciones o ciertas violaciones a derechos humanos. Bueno, y mucho de lo que cuentan para cualquier persona sería sumamente angustiante, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, el trabajo que ustedes hacen también de trabajo psicosocial, pues me imagino han hecho también una labor de documentación y han encontrado pues muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la situación psicosocial de las personas detenidas en estos centros, estaciones migratorias? Bien, en realidad Sin Fronteras empezó a hacer un trabajo de monitoreo desde hace varios años. En su primer informe pues se concentró mucho a revisar cómo se estaba dando el debido proceso de las personas que estaban detenidas ahí. Y así ha sido como en los primeros informes que realizó. El tema de la salud mental lo empezamos a incorporar en 2010, en el tercer informe que se hizo público, y próximamente nuestro informe que vamos a presentar en el mes de abril, como decían mis compañeros, que es un informe de 2 años de trabajo, también incorporamos todo el tema de la salud mental y la salud, cómo afecta esta detención a nivel emocional de las personas. Y empezamos a revisar primero, pues empezar a platicar con las personas, ¿no? Cuando nosotros hacemos este trabajo en las estaciones, lo hacemos a través de grupos, ¿no? De grupos focales que nos permita trabajar, explicar por qué estamos ahí, la labor que estamos haciendo de difusión de derechos humanos de las personas que están detenidas, y las personas nos van contando como su experiencia, hablamos un poco del contexto de cómo se están moviendo, por qué llegaron ahí, por qué fueron detenidos, y nos van contando cómo se sienten, y también aplicamos un breve cuestionario que nos permite poder sistematizar toda esa información, ¿no? Y encontramos pues muy variadas respuestas, ¿no? Obviamente la mayor parte de las personas hablan de mucha angustia, y mucha angustia de una cosa muy básica, que es no tener información. La gente no sabe por qué está detenida, cuánto tiempo va a estar ahí, qué va a pasar con ellos. Incluso cuando platicamos de, a ver, ¿y ustedes qué se imaginan? ¿Cuánto tiempo van a estar aquí detenidos? Hay gente que te dice, bueno, es que yo no sé si voy a estar aquí años, meses, ¿no? Entonces, todo eso genera una gran angustia en las personas. Si a eso le sumamos que la mayoría de las personas vienen de contextos de mucha violencia, por ejemplo, cuando hablamos de personas que pudieran ser posibles solicitantes de asilo, que vienen de situaciones a lo mejor hasta de tortura, de violencia que han vivido, y que se suma el hecho de estar detenidas ahí, pues obviamente las emociones se exacerban, ¿no? O bien nos tocó ver también muchos casos de personas que han sido rescatadas de secuestros y de estar detenidas, de estar secuestradas, privadas de libertad y estar nuevamente detenidas en estos centros, pues obviamente agudiza todo ese malestar, ¿no? Obviamente hay cuadros de mucha angustia, de depresión, la gente reporta mucha tristeza, de estar deprimidos, obviamente algunos problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, gastritis, colitis, todas estas cuestiones que se van agudizando. Entonces creo que sí es bastante grave de algo tan sencillo que es como informar. Eso, si le sumamos además
el trato que reciben ahí, por ejemplo, hay algunas estaciones migratorias que tienen la posibilidad de por lo menos hacer alguna actividad, ¿no? Hay otros centros en donde el espacio en donde se encuentran las personas es un cuarto como de este tamaño, ¿no? De 3x3, entonces imagínate cuando están 20 personas ahí alojadas, pues obviamente se empiezan a agudizar, pues también todo este hacinamiento, pues agudizar la agresión, el enojo, la frustración, el hecho de que ven truncados sus planes, ¿no? La gente que está detenida es porque realmente tenía un proyecto de vida, de llegar hacia otro lugar que iba a generar, no sé, a lo mejor ingresos, que iban a ayudar a sus familias, y verse ahí detenidos es totalmente cortar con sus posibilidades de lograrlo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, también tiene efectos a nivel de identidad, ¿no? Las personas que ubican, bueno, yo no soy delincuente porque estoy detenido, ¿no? Porque la mayor parte de las personas lo asocia con estar detenido, que soy delincuente, y eso sí tiene un impacto a nivel de identidad. Y ahora hay mucha gente que incluso dice no querer comunicarse con su familia, para no angustiar a la familia de que están detenidos, ¿no? Entonces, toda esta asociación hacia la cárcel, ¿no? Entonces, por supuesto que hay muchos efectos graves, y es lo que hemos empezado poco a poco pues a reportar, y también a señalar cada vez más a las personas que se encargan de las estaciones migratorias a que deben pues mínimamente de informar. Ahora, imagínate, si mínimo la información, pues todo lo demás pues no se da, ¿no? Por ejemplo, como decían mis compañeros, ¿no? Las condiciones materiales en las que se encuentran, el trato, el acceso a un abogado, todo eso también va limitándose, entonces se va acumulando, ¿no? Y bueno, y si pensamos en las personas detenidas es una cosa, pero también, como decías, las familias son otras, las que están o en los países de origen o en los países a donde se dirigen, ¿no? Y bueno, pues es una situación, digamos, en ese sentido psicosocial, ¿no? Porque son los aspectos de la salud mental, pero también tiene que ver con las relaciones y los grupos a los que pertenecen estas personas, ¿no? Claro, y sobre todo, por ejemplo, ahorita que mencionabas en las redes de familias, recordaba que algo que también ocurre mucho y que es una de las quejas que las personas dicen es no poder comunicarse, y por eso hablamos que las condiciones de encierro a veces son más difíciles que en una cárcel, porque la gente no puede comunicarse, ¿no? O los teléfonos, para comunicarse las personas tienen que comprar una tarjeta telefónica, ¿no? Si bien les va, y más cara, ¿no? O comprar una tarjeta que no tienen, que a veces la gente ya se quedó sin dinero por el mismo viaje, entonces no tiene como forma de comunicarse con sus familiares y no saben dónde están, ¿no? Entonces, que por supuesto tiene un grave afectación a nivel emocional, a nivel individual, pero por supuesto a nivel social y en las familias, ¿no? Bueno, vamos a tener que pasar a un siguiente corte y seguiremos hablando sobre este tema pues tan impactante y tan injusto, que es la detención arbitraria al final de cuentas en estas estaciones migratorias. Quédense con nosotros y regresamos.
regresamos al programa de Serapaz en Rompeviento TV. Hemos estado hablando sobre la situación de derechos humanos de las personas detenidas en estaciones migratorias en el centro, sur y norte del país. Este es nuestro último bloque. Y bueno, para empezar a llegar a algunas conclusiones y reflexiones generales, hemos estado escuchando la experiencia de Tapachula, pero pues sería interesante que nos compartan en estas otras partes del país cómo se está viviendo esta situación. ¿Es similar o no? Claro, bueno, pues analizando el informe que presentan los compañeros y las compañeras de Tapachula, vamos encontrando similitudes y vamos encontrando que parecería que las estaciones se van trasladando, ¿no? Y entonces empezamos a ver que no son descuidos, quiere decir que no es algo que solamente tiene que ver con la estación de Tapachula. Cuando se van repitiendo patrones, nos vamos dando cuenta que más bien es una política de Estado, ¿no? Es una forma en la cual el mismo Estado mexicano está deseando y planea tratar a las personas extranjeras. Es como esta política en el cual pretenden que las personas dejen de pasar por México justamente recibiendo este tipo de tratos, que también se asemejan mucho a lo que llamamos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estamos hablando ya de algo muy, muy grave, porque el Estado mexicano está promoviendo dentro de su propia estructura, dentro de su propia lógica, un trato cruel, inhumano y degradante por cuestiones de origen étnico o de origen racial o de nacionalidad. Y eso sí es un llamado muy, muy fuerte a la comunidad, que tenemos que estar de verdad muy atentos. No puede ser posible que los patrones de malos tratos, que los patrones de falta de acceso a la comunicación, de falta de acceso a la comunicación con las familias, a la información, estén presentes desde la frontera norte, pasando por el centro y concluyendo y rematando en la frontera sur. Bueno, ¿alguna situación que sea un poco distinta que nos pudieran compartir? ¿O en general, digamos, podemos ver los mismos patrones de actuación? Son los mismos patrones, pero como comentaban nuestras compañeras, de acuerdo al espacio geográfico se van transformando. Por ejemplo, en Saltillo vienen muchas personas que son liberadas de Tamaulipas, por ejemplo, de zonas fronterizas. Personas que quieren denunciar, que llegan a la estación migratoria y no se les comenta, no se les informa que hay un visado para aquellas personas que quieren empezar un proceso de denuncia, y en este visado pueden permanecer en el país de forma regulada y terminar todo el proceso hasta la esperada justicia. No se les informa, las personas desconocen esta situación y cuando llegan, por ejemplo, a las estaciones del centro y del sur, por supuesto que ya no están animadas, ya no desean denunciar, y esto sigue abonando a este clima de impunidad. Entonces, son patrones que se repiten, sin embargo, sí tienen ciertos matices y ciertas omisiones de acuerdo a la realidad que va viviendo la persona migrante en el norte, en el centro o en el sur de México. Yo creo que sería importante también aclarar que, bueno, las estaciones están divididas en estaciones migratorias y estancias provisionales. Entonces, por ejemplo, las personas que son detenidas en el norte o en el sur también, en el centro, a veces son trasladadas a estas estaciones provisionales donde en teoría pueden estar un día o hasta una semana y después son conducidas a las estaciones migratorias, principalmente aquí al Distrito Federal o en este caso a Tapachula, en donde ya van a se van a iniciar los procesos de deportación. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que al final todo lo que impacta a esa persona, si es detenida en Tamaulipas, por ejemplo, va a estar ahí unos días, después va a ser trasladada al Distrito Federal, donde va a permanecer otros días, por ejemplo, si es de origen centroamericano, va a ser trasladada a Tapachula y entonces va pasando de un lugar a otro. Cuando a veces tenemos el contacto cuando hablamos con las personas, pues hasta ellos mismos te van diciendo, bueno, pues estaba yo mejor en tal lugar, o aquí está peor, o el trato es esto. Entonces ellos también te van dando como la referencia de cómo van siendo las condiciones, ¿no? Obviamente no es lo mismo para una persona que quizás solo va a estar unos días, ¿no? Y que a lo mejor a veces el trato se vuelve muy en automático, ¿no? Por ejemplo, nos han comentado algunas personas que aquí en el DF, ¿no? Personas de Centroamérica más o menos están una semana, ¿no? Y entonces ya saben que como van a ser trasladados a Tapachula en una semana, pues el trato es tan automático, muy robótico, casi no hay como una sensibilidad hacia esas personas porque saben que van a ser trasladadas.
Y para las personas que van a permanecer aquí más tiempo, obviamente eso se vuelve más todavía con otras características, porque entonces ya se vuelve una relación mucho más cercana con las personas que los están cuidando. Obviamente tienen menos acceso, por ejemplo, a visitas, a llamadas, que deberían de tenerlo, pero entonces casi eso no ocurre. Entonces sí va cambiando mucho el contexto. Por ejemplo, a nosotros nos toca trabajar aquí en el DF y también en Tabasco, y sí hay una diferencia enorme, pero tiene que ver porque las estaciones de Tabasco, por ejemplo, son muy pequeñas, son temporales y que solo van a estar una semana, ¿no? Entonces, y además va iniciando el recorrido de muchas personas que están detenidas ahí. Entonces, pues también la frustración es mucha porque están siendo detenidos casi al ingresar, ¿no? Entonces, pues también es otro sentir es lo que se viven. Y algo que también empezamos a notar en 2011, no tanto en 2012, pero en 2011, muchas personas empezaron también a entregarse a las autoridades por temor a los secuestros, ¿no? Y entonces también lo que decían, antes huíamos de migración y ahora nos entregamos porque estamos más seguros. Digo, eso fue como recién los secuestros que empezaron a darse mucho en 2010, ahora ya no tanto, pero también te está hablando pues de que las personas se tienen que estar cuidando pues al final de todas partes, ¿no? Sí, es una situación de peligro desde todos lados, ¿no? Exacto. Con todo esto que nos han expuesto y con la documentación que han hecho ustedes, ¿qué recomendaciones hacen al gobierno de México? Pues la primera recomendación es la no detención a las personas migrantes en cualquier situación, y sobre todo para aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser solicitantes de la condición de refugiado, niños y adolescentes, mujeres o personas que quizá tengan alguna necesidad particular como testigos o víctimas de delitos, de violaciones a derechos humanos. Nos parece que se debe de pensar las medidas alternativas que están tanto en la normativa nacional como en la internacional plasmadas, medidas alternativas quizá que les permita a las personas estar en un procedimiento en libertad, por ejemplo. O sea, aquí el asunto es de que hay privación de libertad de las personas. La siguiente recomendación pues es que en caso de que no se logre esta no detención, pues que los lugares que están destinados para ello, como son los centros de detención o estancias provisionales, pues se respeten todos los derechos de las personas sin distinción alguna, desde los elementos de debido proceso como las condiciones materiales dignas y justas que debe de haber. También pues una recomendación es hacia el Instituto Nacional de Migración abstenerse a realizar actos que pudieran justo tipificarse o que pudiesen traducirse en malos tratos o tortura hacia las personas migrantes. Nosotros tuvimos el caso del señor Regino Guerra, en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya emitió una recomendación en donde se demostró que debido a las condiciones y a la detención prolongada de la libertad, pues el señor Regino tuvo implicaciones en su salud mental, también en su salud física, y pues la CNDH confirmó que hubo malos tratos y tortura hacia su persona. Entonces es un llamamiento al instituto, a los agentes migratorios, a abstenerse a realizar este tipo de actos. También pues el establecimiento de instalaciones pues adecuadas y a puertas abiertas, ¿no? Tanto para las personas migrantes como para las personas solicitantes, por ejemplo también para personas testigos de delitos, por ejemplo como secuestros, bueno, con sus salvedades porque ellos necesitan una protección particular. Finalmente, pues brindar la capacitación desde el servicio profesional de carrera. Es importante que no realicen capacitaciones, digamos, masivas a agentes migratorios, sino que en realidad sea desde el servicio profesional de carrera y que tenga un mecanismo de evaluación y de seguimiento. Garantizar también el derecho de las organizaciones a realizar monitoreo de las condiciones de detención en las estaciones migratorias, tanto organizaciones mexicanas, pero también organizaciones de otros países y organismos internacionales. Y finalmente, pues garantizar que se erradique la impunidad, ¿no? Que las personas, agentes migratorios o autoridades, no solamente migración, sino autoridades que de alguna u otra manera estén involucradas en el tema migratorio o vinculadas al tema migratorio, pues se lleve ante la justicia en caso de que cometan
violaciones de derechos humanos, ya sea por acción, por omisión o por aquiescencia, ¿no? Y que el hecho del actuar del crimen organizado no le omite al gobierno mexicano una responsabilidad de garantizar y proteger los derechos tanto de la población migrante, pero también de los defensores y defensoras de derechos humanos, como son los albergues, como pueden ser pues, defensores que a lo mejor no forman parte de organización. Bueno, nos queda un minutito, ya se nos acabó el programa, podríamos hablar mucho más, pero ¿hay algún mensaje final que quisieran compartirnos en este minuto que nos queda? Pues yo me sumaría mucho a las recomendaciones que hace Melissa y sobre todo plantear el término de la detención. Bueno, si es difícil erradicar como la detención, pues que se hagan propuestas alternativas, sobre todo con personas que vienen de situaciones en las que el encierro agudiza más pues otras problemáticas, ¿no? O pensar en los niños y niñas y adolescentes no acompañados también como otro tipo de alternativas. Los solicitantes de asilo también podrían ser algunas personas que no necesariamente tendrían que estar detenidas. No sé, creo que es un tema que debería de sentarse y analizar mucho más, sobre todo las autoridades, para poder evitar la detención, ¿no? Y hacer una invitación abierta a la autoridad, además de hacer señalamientos, se están dando alternativas de solución totalmente democráticas, conforme a derecho, y ya estamos proponiendo. Entonces es una invitación al Estado a sentarse, a dialogar para construir un Estado democrático. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los tres por haber participado. Y bueno, pues ojalá más adelante podamos darle continuidad con esta presentación, estas presentaciones posteriores que ustedes van a tener de estos informes, pues que podamos ir actualizando esta información que nos comparten. Esto fue el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Esperemos que les haya parecido interesante y que nos veamos la próxima semana. Así que pues muchas gracias por haberse quedado con nosotros.